La agenda que tenemos para hoy, en primer lugar, una brevísima introducción sobre nosotros. Luego vamos a entrar en tema, en cómo desarrollar una estrategia analítica predictiva exitosa. Luego vamos a ver un par de casos de estudio. Y finalmente vamos a tener una sesión de Q&A. Entonces, durante el transcurso del webinar, como bien decía Fer, los invitamos a que vayan poniendo las preguntas o comentarios en la sección del chat. Sobre nosotros, somos una empresa líder a nivel de Big Data y resolver problemas utilizando grandes volúmenes de información. Hoy tenemos más de 15 años de experiencia, nuestros principales mercados siendo Latinoamérica y Estados Unidos, pero también estamos ya implementando proyectos en Europa, Asia, Australia, Sudáfrica y demás, utilizando todo este tipo de soluciones. Somos cross-industry, trabajamos con todo tipo de industrias y de sectores y tenemos un equipo de más de 30 científicos de datos y asesores de negocios para dar respuesta a la problemática de nuestros clientes. Vamos a ir entrando en tema en la parte de modelos predictivos, el uso de los datos y demás, y arrancamos con estas estadísticas que, por ejemplo, en Latinoamérica, el 60%, de acuerdo a encuestas, el 60% de las empresas buscan soluciones de datos a la medida que se adapten a sus desafíos y objetivos únicos. Algo que hemos visto ya en estos 15 años de experiencia es que si bien las empresas todas buscamos esos mismos objetivos de optimizar, maximizar revenue, ¿verdad? Ya sea incrementar ventas o reducir costos, la realidad de cada empresa termina siendo única y eso requiere soluciones únicas, soluciones totalmente adaptadas a la complejidad y a la realidad de cada empresa. Después también otra de las estadísticas que tenemos es que el 64% de los tomadores de decisiones que se interesan por el Big Data y la inteligencia artificial buscan que estas tecnologías brinden una mejor comprensión del mercado para la toma de decisiones. En este momento, incluso desde que salió ChatGPT, el tema de inteligencia artificial y la predicción y que las cosas salgan de manera que la computadora nos diga, tomó un montón de relevancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta para qué y en qué momentos. Todos queremos trabajar con Big Data e inteligencia artificial y hacia eso tenemos que ir todos, pero es complejo trabajar con este tipo de soluciones, requiere un expertise especializado y por lo tanto, acá es donde queremos entrar con esta gráfica, requiere un expertise especializado y requiere que amerite el problema del negocio. Veamos esta gráfica. En el eje X tenemos graficado el valor del negocio, desde menos a más. Y cuando hablamos del valor al negocio es, por ejemplo, ¿qué tanto nos va a impactar resolver determinado problema? ¿Me va a impactar en un incremento en ventas de un 1%, de un 5%? ¿Me va a impactar en la reducción de costos? Por ejemplo, porque predigo cuándo una máquina se me va a romper y por lo tanto no voy a tener un stop en mi producción y por lo tanto no voy a quedarme sin inventario y no voy a perder. ¿Cuánto va a hacer esa diferencia? ¿Cuánto me va a aportar en valor resolver ese problema? Porque de la mano de en cuánto va a estar, es importante tener a la vez qué tan complejo es el problema. ¿Por qué? Porque normalmente puede que haya un montón de problemas sumamente complejos. Y esto nos ha pasado muchísimo con muchos de nuestros clientes que se acercan de distintas áreas y vienen y tienen una idea de no, porque yo sé que con esto yo podría resolverlo con un modelo predictivo porque es sumamente complejo, no he logrado hacerlo de otra manera, etcétera, pero el aporte al negocio es muy bajo. Entonces, en ese sentido hay que buscar hacia otras soluciones, hay que ser más creativo y normalmente incluso las encontramos en un análisis más descriptivo. O sea, no amerita avanzar hacia soluciones predictivas si no estamos aportando un valor al negocio de manera significativa. Es muy probable que la solución esté por otro lado. En soluciones más sencillas, no perfectas, obviamente, tal vez la perfección está en ese modelo predictivo, que pensamos, en esa cosa que nos diga, esto es lo que tenés que hacer. Pero puede que sea demasiado costoso llegar hasta ese punto y entonces el valor para el negocio no impacte tanto y por lo tanto no hace sentido. Y ahí es en donde tenemos que ver hacia otros lugares y decir, no, tal vez esto lo puedo resolver de otra manera. Ahora bien, cuando estamos hablando de que esto nos va a tener un impacto significativo en las ventas, insisto, reducción de costos, optimización de inventario, etcétera, ahí es donde a medida que podemos dar más valor al negocio
y la complejidad de los problemas va aumentando, es en donde la parte predictiva tiene un peso enorme y nos puede permitir llegar a esa diferencia y a esa ventaja competitiva sobre nuestros competidores, ¿verdad? Ahora bien, hablamos de modelos predictivos. Perfecto, el modelo predictivo es un concepto técnico, es un científico de datos, podemos poner aquí a exponer a uno de nuestros científicos de datos y nos va a tirar una gama diferente de tipos de modelos y un montón de tecnicismo. Bien, eso es una parte. ¿Qué más necesitamos para que realmente podamos tomar mejores decisiones? La primera y la que más de una vez, tal vez no nos creen, pero es la realidad, la que más de una vez pasa desapercibida es el know-how y el expertise en el negocio. Una computadora nunca va a tomar una decisión mejor que poco probable que la tome de por sí sola, mejor que un empresario que tenga 25 años de experiencia. Poco probable. Lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque si no tomamos el expertise del negocio y no traducimos el expertise del negocio a matices, a información que alimenten ese modelo predictivo, que lo interpreten el modelo predictivo, nos quedamos con simplemente gráficos y no lo podemos ejecutar. Incluso el resultado no va a ser el adecuado. Entonces, el know-how y el expertise en el negocio es clave. Por otro lado, la data interna, ¿no? Que es uno incluso de los pilares a la hora de poder trabajar. Tenemos que tener data interna buena. En otros webinars hemos hablado de cómo es empezar por recolectar la mayor cantidad de información de nuestro negocio, de nuestras transacciones, de lo que sea. Incluso ahora con el Internet de las cosas podemos hasta reportar en qué momento una máquina está haciendo determinado ruido o está haciendo determinada acción. Todo eso es información que nos va a servir y con la cual podemos trabajar. Y la otra muy interesante y muy importante es otras fuentes de datos. Data externa, incluso data alternativa, data que provenga de otros lugares fuera de nuestra empresa. Muchas veces esto es la pieza clave para poder, sobre todo, tener una diferencia competitiva, una ventaja competitiva contra nuestros competidores, porque estamos incorporando la realidad de nuestro negocio junto con la realidad de lo que está pasando alrededor de mi negocio. Entonces, ahí, combinando estos 4 componentes, es que podemos tener modelos predictivos muy poderosos que nos ayuden a tomar efectivamente mejores decisiones. Entonces, ¿qué áreas donde podemos implementar este tipo de soluciones? Siempre y cuando aporten valor a la empresa, en todas, ¿verdad? Realmente este tipo de soluciones está siendo totalmente a nivel de todas las áreas de la empresa. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en el caso de producción, mantenimiento predictivo para las máquinas para que nos avisen cuándo puede haber algún disrupt, alguna interrupción, ¿verdad? Y antes de que eso pase, tomar acciones. Control de calidad también, poder determinar cuándo sí amerita hacer controles de calidad a profundidad, cuándo no. Después también en la parte de planeación y compras, pronósticos de tendencias, de cómo se va a comportar el mercado y por lo tanto cuándo puede ser una mejor decisión para comprar. Volúmenes, obviamente también predecir volúmenes de la demanda. En la parte de distribución y logística, muchísimo hay en este sentido y acá también hasta hay empresas, es todo un mundo especializado, ¿verdad? La parte de logística en temas de rutas de entrega, niveles de inventario y demás, tanto a nivel dentro de nuestros centros de distribución como en puntos de venta. Ventas y marketing, acá donde podemos trabajar también con optimizar nuestra fuerza de venta, optimizar por ejemplo, los puntos de venta, qué productos tengo que poner para determinados clientes, para determinados mercados. Y finalmente también postventa, ¿no? Que es hacia dónde tenemos que ir, cuáles son los hábitos de consumo del cliente, cómo nos podemos anticipar a lo que va a pasar para poder atacar estos nuevos mercados. Y aquí le voy a pasar la batuta a Eric, que nos va a estar hablando del roadmap para desarrollar un modelo predictivo y luego estaríamos pasando con los casos de éxito. Perdón, ejemplos. Adelante, Eric. Adelante. Gracias. Y bueno, para hablarles un poquito de cómo ahora sí que esos pasos a seguir para justamente la implementación de este tipo de modelos predictivos. Incluso antes de entrar de lleno a esto, sí me gustaría, y que tiene que ver, ¿no?, con esa primera etapa que va muy alineada al entendimiento profundo del problema y con respecto a lo que bien mencionaba Sofía, estos modelos necesitan mucho contexto de negocio.
¿vale? Entonces, y sin ese contexto seguramente pues no van a tener el resultado ideal, ¿no? E incluso un poquito, un pequeño paso atrás de empezar con este roadmap como tal, que tal cual no es el hilo negro, es tal cual un proceso que de alguna manera tiende a ser estándar en la industria cuando se implementan este tipo de proyectos, pero algo que es importante recalcar en esta parte es el hecho de que previo a empezar, ¿no? Es bien importante tener alineadas a las diferentes áreas del negocio a las que va a impactar el modelo. Ajá, a todos los stakeholders que estén alineados a los objetivos del proyecto, ajá, que de alguna manera permitan que que todos los que van a interactuar con los resultados, que todos los que van a interactuar con la información que va a ser requerida para, pues para hacer la implementación, el que todas las áreas del negocio que van a estar involucradas, pero que sobre todo las va a impactar, estén totalmente alineadas, ¿no? Que estén con conocimiento del objetivo del propio modelo y de cómo esto de alguna manera va a ayudar en las diferentes áreas del negocio, porque hay muchas veces que un mismo modelo requiere información de diferentes áreas de negocio que necesitan proveerla, pero que también al final del día a aquellos usuarios de la información que a partir de los resultados van a tomar decisión, también necesitan estar involucrados y alineados para que al final del proyecto, pues obviamente este tipo de soluciones tengan cumplan ese valor que es justamente aportar, como veíamos en esa gráfica, ¿no? Aportar ese valor que previamente se estuvo evaluando que podría alcanzar, pero obviamente si este proyecto es exitoso, ¿no? Entonces, yéndonos al siguiente paso y suponiendo que tenemos alineados a los diferentes stakeholders en los objetivos de ese modelo, lo primero es tener un entendimiento profundo del problema, ¿no? Si no tenemos un buen contexto del problema de quién va a implementar la solución, pues seguramente estamos iniciando de una mal, ¿no? Entonces, tener bien identificados esas áreas de negocio en las que van a impactar, las necesidades de información, etcétera, los usuarios a los que va a ir dirigido tal cual ese resultado del modelo, es bien importante partir de ahí. Una vez que que estamos muy bien alineados en ese sentido con respecto al entendimiento del problema, pasamos a la parte de la selección de fuentes de información, ¿no? Empezamos a justamente identificar y evaluar cuáles son las fuentes de información que tienen, qué nivel, qué sistemas se utilizan. Esto ya empieza a entrar un poco en el aspecto más técnico, pero tal cual es identificar dónde está ese tipo de información, todos esos hilos de información que de alguna manera se pueden estar almacenando en diferentes sistemas de información, es pues, justamente reconocer cuáles van a ser de utilidad para empezarlos a extraer y ahora sí que aplicar técnicas de automatización que nos permiten contar y centralizar todo ese tipo de información. Posteriormente entramos a una etapa de comprensión de estos datos, ¿no? A la luz siempre del conocimiento del negocio, de contexto de negocio. No es, al menos en nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta que ir de la mano con estos análisis previos que vamos haciendo de la información, con ese acercamiento con el negocio, nos permite a los científicos de datos que están en el proyecto tener mayor claridad de contextos para justamente atacar mejor, encontrar el mejor enfoque para atacar el análisis de los datos que se va haciendo en esta etapa. Posteriormente, con ese entendimiento muy bien y con esa preparación con lógica de negocio de toda la información, pasamos a una parte de preparación de los datos, ¿no? En el cual los empezamos a, pues ahora sí que a organizar de manera que nos permita un entendimiento o una explicación del fenómeno de negocio que se va a predecir o que se está tratando de entender mejor. Ajá. Aquí, por hablar de términos técnicos, es tal cual una representación vectorial de un montón de información que sea relevante, ¿no? Que sea importante para explicar un problema, entenderlo y sobre todo poder predecirlo, ¿no? Identificar esos factores que de alguna manera me van a permitir poder predecir esa variable objetivo, por así decirlo. Posteriormente entramos a una evaluación de modelos, entender qué tipo de modelos se adapta mejor a este tipo de problemas,
es bien importante evaluar que para diferentes tipos de fenómenos de negocio a predecir, pues es importante buscar cuáles son los modelos que mejor van a explicar ese fenómeno tal cual, ¿no? Entonces aquí es prácticamente un ejercicio de prueba y error para entender, ya sea por experiencia o por exploración, entender cuáles modelos podrían, cuáles modelos de Machine Learning podrían reaccionar mejor al fenómeno que estamos atacando y a los propios datos, ¿no? A la naturaleza de la información. Entramos a una parte de interpretación de variables, por lo regular los modelos. Esta es una etapa bien importante porque aquí se introduce la interpretabilidad. Muchas veces estos modelos tienden a tomar decisiones que muchas veces no son claras, ¿no? Entonces, con el contexto del negocio, siempre es importante identificar cuáles son esas variables que está utilizando el modelo para tomar determinadas decisiones, pero no solamente eso, sino darles una interpretación correcta del por qué y bajo el contexto de la realidad del negocio y de la propia industria o mercado que estamos analizando, darles la interpretación correcta del por qué podría estar pues el modelo seleccionando o dándole peso a esas variables, ¿no? Y si hay alguna que no haga sentido y no hay forma de darle una interpretación, pues creo que es regresarse un pasito adelante y cómo manejamos esa variable para introducirla de manera que esté captando efectivamente ese fenómeno que nosotros queremos predecir, ¿no? En el siguiente paso, empezamos con una ejecución y despliegue. Prácticamente aquí se hacen ya pruebas ya más cercanas al usuario, a cómo se va a consumir la información y cómo se van a estar mostrando de manera óptima este tipo de resultados, siempre alineándonos, obviamente, a los objetivos de negocio, al perfil de analistas ejecutivos o tomadores de decisión que van a hacer uso de estos resultados. Y estos modelos no terminan ahí, no es simplemente te doy este modelo y pues tal cual toma decisiones, ¿no? Necesitan feedback constante del negocio, retroalimentación constante, contrastar predicciones con lo que realmente está sucediendo, para que al inicio estos modelos no son perfectos y de hecho no hay modelo perfecto, ¿no? Quien te diga que puede representar o predecir en más del 99% un fenómeno en particular, en realidad no es casi imposible. Necesitarías tener información que represente la realidad completa para que efectivamente tú puedas llegar a esos niveles. Entonces, estos niveles no son perfectos y para que cada vez tengan un mayor grado de predictibilidad, necesitas darles, hacer ajustes necesarios, ir confrontándolos con lo que está pasando efectivamente en la realidad e ir retroalimentándolos, ¿no? Con más conocimiento de negocio, pero sobre todo con mejor comprensión del fenómeno y para ir dirigiendo el modelo hacia ese entendimiento cada vez más cercano a la realidad, ¿vale? Y bueno, para continuar con algunos ejemplos al respecto de casos en concretos en los que hemos aplicado este tipo de técnicas con clientes específicos, les voy a platicar algunos de ellos. El primero habla justamente de una empresa a la cual le ayudamos a segmentar, y esto fue prácticamente con la información que ellos transaccional que contaban de sus clientes para que les permitiera una segmentación correcta, un conocimiento correcto de ellos para enfocar estrategias de marketing, ¿no? Que estas fueran más efectivas. Esta empresa fue una cadena de tiendas departamentales que está establecida en los principales países de Centroamérica. El objetivo, tal cual les mencionaba, era definir estrategias de marketing bien enfocadas, dadas los patrones, ¿no? de compra de sus clientes, ¿no? Dado por sus tarjetas departamentales, ¿no? Y prácticamente eso era un volumen de información bastante buena que solamente era utilizada con fines pues descriptivos y estadísticos, ¿no? Dashboards de lo que había pasado. Y justamente aquí era entender, generar un modelo que de alguna manera, dados los patrones de compra que se fueran desarrollando de cada uno de los clientes, los fueran pues mandando como a bolsitas, por así decirlo, y simplificándolo, para justamente dado ese perfil, mandar enfocar esfuerzos comerciales, personalizar mensajes, ofertas, etcétera, pero sobre todo incluso predecir comportamiento para recomendación de productos, ¿no? Aquí utilizamos, ¿cuál fue la solución de nuestro lado? Pues algoritmos de Machine Learning,
que de alguna manera empezaban a buscar patrones entre comportamiento de compra por tipo de producto, por área del negocio, por departamento, ¿no? Si era ropa, si era electrodomésticos, etcétera, e incluso nosotros incorporamos información externa, ¿no? Para entender también temas de niveles, asignar o inferir niveles socioeconómicos de los tarjetavientes en función de información externa que nos permitiera pues aportar más matices e información al problema y de alguna manera segmentar mucho mejor a cada uno de nuestros clientes, ¿no? Y bueno, esto tal cual se puede aplicar no nada más a este tipo de negocios, prácticamente cualquier tipo de negocio transaccional en la cual tú tengas algún tipo de registro en el cual puedes dar seguimiento a un cliente y lo que está adquiriendo. Este tipo de ejercicios de segmentación para justamente predecir el comportamiento, personalizar mensajes e incluso conforme se va realizando ese comportamiento irlos segmentando, ¿no? A los clientes en esa manera. Esto se aplica mucho, este tipo de modelos para planes de lealtad, cuando se tiene algún plan de lealtad y tienen tarjetas. Este tipo de modelos es bien valioso porque te permite detectar cosas que no son tan visibles, relaciones que no son tan claras, para que justamente te enfoques, ¿no? En ese segmento de clientes que puede ser el de más valor y generar estrategias pues para fidelizarlos más, o aquellos que son de mayor potencial y poder fidelizarlos, poder personalizar ofertas, mensajes, estrategias de marketing en general, ¿no? En el siguiente caso, les voy a platicar de un modelo predictivo que está más enfocado a un tema de entendimiento del mercado, no de un sector en particular. Aquí trabajamos con una empresa mexicana con más de 200 estaciones de servicios a nivel nacional. Ellos, justamente, su área de estrategia, lo que necesitaba era contar con una perspectiva confiable, incluso externa, ¿no? Que no estuviera tan sesgada por el negocio de manera interna, por así decirlo. De hecho, ya contaban con un modelo interno en el cual predecían, pero querían confrontar con una perspectiva más externa de cómo se podría comportar el mercado gasolinero dados problemas regulatorios, ¿no? O incluso cambios en el comportamiento del mercado, que empieza a ser cada vez más relevante la compra de autos eléctricos e híbridos. Entonces, esto cómo de alguna manera en el corto, en el mediano y en el largo plazo les podría afectar, ¿no? Nosotros hicimos un modelo predictivo en el cual utilizamos datos públicos del sector, indicadores macroeconómicos, incluso algunos datos internos que tenían del propio mercado nuestro cliente. Obviamente incorporamos el conocimiento y la estrategia del negocio sobre todo el conocimiento en el sector de ellos como expertos, del equipo experto, para irle dando interpretaciones correctas a los modelos que íbamos probando, que de alguna manera predijeran mejor y seleccionaban más esas variables, ¿no? El negocio aquí nos fue muy importante porque permitió, una vez que el modelo identificó cuáles eran esas series de tiempo, esas variables que impactaban más los movimientos de corto, mediano y largo plazo a la industria, para darles una interpretación de negocio, ¿no? Que es bien importante el tema de interpretabilidad en este tipo de ejercicios. ¿Cuáles fueron las ventajas para el negocio? Permitió desarrollar planes estratégicos basados en predicciones de mercado de corto y largo plazo. Obviamente se preveían mejor a esas mediciones que de alguna manera se van viendo, y por ejemplo en esa gráfica que se ve tenemos el volumen estimado y el volumen real de predicciones de combustible que se iba dando, y se dan cuenta, el modelo tendía a comportarse muy pegado a la realidad, ¿no? Y de alguna manera esto les permitía tomar mejores decisiones de lo que podría estar pasando en el mediano y en el largo plazo. Este modelo les permitió ajustar expectativas ante cambios en el mercado, justamente prever que algunas variables que impactaban más o menos en el futuro, veíamos un cambio que se estaba dando de manera significativa, y eso permitía pues planear mejor o ajustar sus expectativas de planeación del negocio. Obviamente identificar los factores que predicen esos movimientos en el mercado y sobre todo comparar mediciones externas con perspectivas internas para poder reforzarlas, que eso es algo bien importante, ¿no? En el siguiente caso que les voy a platicar,
Aquí trabajamos con una empresa de consumo masivo con una importante presencia en el canal abarrotero en México. Este es uno de los canales más complejos para poder, pues, de alguna manera cubrir, ¿no? Pero sobre todo hacer ese salto en incremento en ventas. ¿Cuál era su objetivo? Tal cual, lograr un incremento en ventas de prácticamente puntos porcentuales, ajá, a nivel nacional, ¿no? ¿Qué fue lo que ellos, su hipótesis era pues justamente al tener una cobertura relativamente amplia en el canal, pues justamente qué estrategias tomar o qué variables tenemos que predecir para justamente hacer ese incremento porcentual en las ventas, ¿no? Entonces, identificamos el modelo que desarrollamos, tenía el objetivo de identificar clientes nuevos, pero también existentes con alto potencial y que estaban por debajo de él, o que de alguna manera tenían un mix de productos que posiblemente si se cambiaba o si se impulsaba un mix del portafolio de productos más óptimo, ese incremento en ventas podría ser mejor, ¿no? Este modelo predictivo tomó información de contexto externo, principalmente Big Data geoespacial, que dentro de Predict nosotros generamos ese tipo de variables de afluencias peatonales y vehiculares, pero sobre todo características y patrones de movilidad, características socioeconómicas de la gente, y que no solamente se basara el modelo en la ubicación, en los patrones de venta de productos de sus clientes y su ubicación y la gente que vive en la zona, sino incorporar mayores matices en la zona para poder relacionar qué factores hacen que pues un punto de venta performe de diferente manera con un set de productos en específico. ¿Cuáles fueron las ventajas de este modelo para el negocio? Pues logró, permite, ¿no? Incrementar en puntos porcentuales de venta los canales en donde ya tenían el canal, pero sobre todo en la zona donde ya tenían cobertura amplia. Otro tema bien importante que hacen estos modelos, porque ¿cuál es la opción? Pues prácticamente ir a visitar las zonas, peinar todas las zonas y visitar cada uno de los puntos, prácticamente censar todas las tienditas que hay y pues cuánto sería, y regresándonos a lo mejor y un poquito más a esa gráfica, ¿no? ¿Qué tan complejo es el problema versus el valor, ¿no? Entonces, sí se justificaba bastante porque la opción hacer esto era demasiado cara, ¿no? Entonces, y el valor en el negocio, ahí era cuando ya hacía sentido implementar este tipo de ejercicios. Y sobre todo permitió eso, enfocar esfuerzos en aquellos puntos de venta que tenían bajo potencial y que tendían por las características de su mercado, podrían hacer ese brinco en ventas, ¿no? Que de alguna manera eso pues terminara en beneficiar a las ventas en lo general. Y también permitió identificar nuevos clientes potenciales que actualmente no estaban atendiendo, que no tenían visibilidad de ellos, pero que se pudieron incorporar a la cartera y que tenían determinados potenciales e incluso ya prácticamente llegando a proponer ese mix de productos que harían más sentido a ese punto de venta, ¿no? Y, además de incorporarlo en la cartera. Y bueno, el siguiente, me parece que este es el último, ¿tenemos otro? Todo tenemos, perdón. Este es el último y este fue bastante interesante. Trabajamos con una empresa industrial líder en Centroamérica con foco en los mercados B2B y B2C y aquí nosotros generamos un modelo que fue una mezcla entre la optimización que permitiera a la fuerza de ventas distribuirse de manera óptima, pero sobre todo se predijo cuáles eran los puntos que se tenían que atender, obviamente sujetos al número de vendedores, e incluso logramos incorporar en el modelo la experiencia que tenían en determinados tipos de productos, ¿no? En la venta de este tipo, conocimiento de determinados tipos de productos, que les hiciera sentido para que un poquito la probabilidad de cierre de esos negocios pues fuera la óptima, ¿no? Entonces, aquí las variables que predijimos fueron el nivel y la frecuencia de visita, de manera que se maximizara la venta por cada uno de los puntos. Es decir, qué tanto tengo que yo visitar esos clientes, ajá, de manera que se optimice la venta de ellos dadas por sus ventas históricas.
¿ok? Y obviamente con las restricciones de capacidad que tienen en términos de vendedores. Este modelo de optimización fue muy bien, tuvo apoyó muy bien al área a la dirección comercial de esta empresa y le permitió obviamente ahorrar recursos para el desplazamiento, porque una variable que también tomamos para al final del día que el modelo lo tomara en cuenta como para poder hacer esa optimización eran los costos de traslado, ¿no? Y las distancias de traslado que se tenía que mover hacia un punto de venta y hacia otro, y justamente optimizar cuáles les tocarían visitar y cada cuánto. También les permitió optimizar la atención al cliente debido a que maximizaron la venta que podrían generar en cada uno de estos puntos, pero sobre todo les permitió detectar puntos que están por debajo de su capacidad y con oportunidad de crecimiento, ¿no? Que al mismo tiempo esto pues se tradujo en el objetivo último, que era incrementar las ventas y mejorando la atención y optimizando las visitas a cada uno de estos clientes, ¿no? Y bueno, de mi lado, eso sería todo. Me parece que pasamos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Correcto, buenísimo. Gracias, Eric. Y ahí también nos vas a estar apoyando en las respuestas. La primera que tenemos es, ¿qué modelos de Machine Learning recomiendan para integrarlo con un ERP y Power BI? Nosotros realmente en Predict somos lo que llamamos vendor neutral. Trabajamos con cualquier tipo de tecnología y herramientas, y hemos implementado modelos predictivos en diferentes entornos, sin entornos y aplicaciones sin ninguna complejidad. El tema acá no es tanto qué modelo, ni qué incluso no es ni qué modelo, ni qué tecnología, sino lo más importante, y que volvámonos, me voy a volver aquí rápidamente, volvámonos a la gráfica. Esta primera parte es lo más importante, realmente. Primero, entender bien el problema. Nos hemos encontrado que muchas veces el problema, y como bien lo comentaba Eric cuando estuvimos viendo esto, para unos stakeholders el problema puede ser uno, para otros stakeholders el problema puede ser otro. Tener una claridad y un consenso en cuál es el problema realmente es muy importante. Y el siguiente paso más importante es la determinación de cuáles son las fuentes de información y comprenderlas a fondo que nos van a decir. Que nos van a apoyar. Nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, lo principal que nos ha enseñado es, lo más importante es una selección adecuada de los datos y una preparación adecuada de los datos para que realmente podamos tener éxito en este tipo de soluciones. Y finalmente, y más no menos importante, ese monitoreo, ese ajuste, ese feedback. La realidad va cambiando y tenemos que estar constantemente aprendiendo de ella. Entonces, estar monitoreando el comportamiento de los modelos, incorporando los nuevos aprendizajes, también va a ser importante. Y todo esto es 10 veces más relevante que incluso que cuál es la tecnología, porque finalmente eso es una cuestión de adaptarlo y se trabaja sin ningún problema. Lo más importante va a ser realmente, insisto, entender el problema, detectar las fuentes de información adecuadas, entenderlas, prepararlas, y también finalmente el tema de estar monitoreando el comportamiento del modelo. Voy a la siguiente. Qué interesante. Ok, para ejecutar este tipo de modelos o iniciativas de Big Data es necesario tener personal interno que sepa de datos. Esta la respondo yo y la siguiente se la dejo a Eric. Realmente sí, o sea, tenemos o interno o externo, apoyarse en empresas como la nuestra, pero sí, o sea, son técnicas especializadas que requieren de un know-how especializado, e incluso a veces, dependiendo del volumen de datos con el que vayamos a trabajar, pueden requerir incluso instancias, hardware y software, sobre todo software especializado para uso de grandes volúmenes de información. Entonces, en ese sentido, sí, requiere know-how sumamente especializado. Nosotros, por ejemplo, tenemos clientes en que los apoyamos, y por eso depende también mucho. En otras ocasiones hemos hablado de la maduración de las empresas en el uso de datos, ¿verdad? Y en esta trayectoria, digamos. Y depende mucho de la instancia en la que están las empresas, donde pueden requerir apoyo. Tenemos clientes en donde ya tienen un equipo muy sofisticado, muy robusto de Big Data y de Analytics, y sin embargo
y la empresa ya se ha vuelto dependiente de ellos en el sentido de que creen en los datos y creen en estas soluciones y por lo tanto las solicitudes son constantes, que no dan abasto y ahí entran empresas como la nuestra como para darle soporte y aligerar un poco la carga. Y en el otro extremo tenés empresas que no han, grandes, maduras, pero que no han entrado realmente en estos temas y requieren una solución, o sea, mucho más acompañamiento y a veces una solución totalmente externa. Pero, bottom line, sí, requiere know-how especializado. La siguiente, se pueden utilizar modelos predictivos para estimar tendencias de consumo para cualquier tipo de mercado, por ejemplo, sector automotriz. Esa, Eric, te la regalo. Sí, creo que un punto importante que tocó Sofía es justamente eso, ¿no? ¿Con qué variables contamos, tanto internas como externas, que nos permitan pues prever esos cambios en las tendencias de consumo, ¿no? Justo antes de entrar al webinar, yo tuve una llamada con un cliente en el cual tal cual era esa necesidad, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Hay muchas fuentes de información por las cuales tú puedes evaluar ese tipo de cambio en los patrones de consumo. Desde analizar tu propia data de ventas y por tipo de producto, ¿no? Y entender un poquito cómo se va transformando en el tiempo algunas preferencias o patrones de consumo o cruces de consumo que muchas veces sí se puede leer en términos de tendencias con la propia data interna y con herramientas de inteligencia de negocios, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros aplicamos este tipo de tecnología, podemos ver cosas que no son tan obvias, ¿no? O que un análisis simplemente de patrones de compra por tipo de producto no puede ver, ¿no? Entonces podemos ver ventas cruzadas, podemos segmentar ese tipo de productos y cómo van evolucionando con el tiempo. Y estos algoritmos son muy poderosos en justamente detectar esos cambios que no son, que incluso te pueden ayudar a prever hacia dónde se puede mover esto, ¿no? Y esto incorporando Big Data, por ejemplo, tendencias de búsquedas, intereses en Internet, recabando información de diferentes sitios y entendiendo un poquito qué es de lo que se está hablando más, ¿no? Incorporando ese tipo de información adicional a la interna, te permite también irte previendo en ese sentido. Y nada más me gustaría tocar tantito la pregunta anterior que tocó Sofía, en la cual me menciona si es necesario tener personal interno que sepa de datos. Interno no es necesario, como bien ahí quería precisar, interno no es necesario porque como bien mencionaba Sofía, hay empresas que aunque sean grandes o medianas y están muy avanzadas, pero están muy enfocadas en su negocio, ¿no? Por ejemplo, una empresa del ámbito industrial está enfocada en ser más productivo, etcétera, y no está tanto enfocado en tener un equipo de datos interno, ¿no? O sea, ahí es cuando nosotros entramos. En potenciar esas capacidades, en asesorarlos, en organizar toda esa información, en cómo la procesamos, pero siempre, y eso es bien importante, bajo objetivos de negocio claro, que, como hablamos al principio, den valor al negocio, ¿no? Excelente, sí, totalmente de acuerdo, Eric, totalmente de acuerdo. Por ahí viene otra pregunta referente a si se puede hacer en otros sectores. Creo que la respuesta también, que hablan del sector farmacéutico, la respuesta está en la misma respuesta que hiciste previamente, que realmente tal cual, es un tema, y aunado también a qué modelo, no, es un tema de cuál es el problema, qué fuentes de datos, pero realmente, y si estamos en un problema que resolverlo va a dar un valor importante al negocio, muy probable que se pueda hacer de una u otra manera encontrando el ángulo adecuado. Pueden dar otros ejemplos de uso de estos modelos en el negocio retail. En retail hemos trabajado muchísimo desde la parte, o sea, por ejemplo, también hay mucho en predecir qué es lo que va a pasar en un punto o si un punto de un punto de venta nos va a servir o no, si cierto mercado nos va a responder o no. Retail es uno de los mercados en donde se trabaja muchísimo también porque hay mucha información a nivel transaccional que te permite, o sea, jugar muy bien con los datos, ¿verdad? Entonces, realmente, como ejemplo, se me ocurre tal cual el tema de expansión, modelos de expansión para determinar lugares óptimos en donde nos va a ir mejor, qué productos, en qué lugares nos van a ir mejor.
tendencias en el sentido de anticipar tendencias que puedan estar pasando, etcétera. También algo importante que no lo hemos mencionado hasta ahora, o sea, cualquier pregunta que tengan, o por ejemplo esto les está trayendo una curiosidad de, ok, ¿se podrá hacer X, se podrá hacer Y? Contáctenos y ya tenemos conversaciones uno a uno para justamente irlos guiando e irlos apoyando en donde tal cual esto les puede hacer un aporte significativo. ¿Cómo definiste el potencial de compra de los clientes de Abarrote con solo tus datos de venta? Bien, en la parte de abarrotes se utilizaron, yo creo que más de 60 variables de información, si mal no me equivoco. Dentro de ellas, sí, en este tipo que ya hemos hecho varios ejercicios en la parte de potencial en abarroterías, siempre se utiliza la data del cliente, la data de ventas de ellos, pero se complementa mucho con data del entorno o data que se pueda tener de la ubicación, ¿verdad? Sobre todo nivel de ingreso de las personas, concentración de personas que están pasando por ahí. Nosotros trabajamos mucho y explotamos mucho la data de movilidad que nos permite entender quién está, cómo se comporta la población en determinado lugar, no cómo vive, no quién vive, sino qué tipo de personas transitan por cierto lugar. Eso hemos visto que tiene mucho poder predictivo y el nivel de ingreso de esas personas. Pero entonces, tal vez la respuesta simple es una combinación de fuentes de información, no necesariamente solo una. ¿Qué software recomiendan para hacer modelos predictivos? Creo que también esa la respondimos un poquito más arriba. Nosotros somos vendor neutral, no es que recomendamos uno ni otro, sino va a depender mucho de incluso hasta el entorno tecnológico que tengan in-house. Si estamos hablando de hacer algo in-house, ahí podemos asesorarlos. Digo, va a depender mucho de cada caso, nos pueden contactar y lo conversamos. Y voy a ver si se me está escapando algo que estoy revisando por aquí. ¿Cómo lograr la cultura de uso de datos para la toma de decisiones en los usuarios comerciales? Hicimos por ahí, me acuerdo que hicimos un webinar que hablábamos tal cual de cómo arrancar en el tema de datos. Y si mal no recuerdo, Eric, nuestra propuesta principal era arranquemos con un proyecto, con algo que sea, un proyecto que sea donde el valor para la empresa, y miren cómo está todo alineado, el valor para la empresa sea claro y obviamente también, y que los stakeholders tengamos todos claridad en el número. La parte operativa, muchas veces nosotros nos hemos encontrado en que a nivel de una empresa, estratégicamente está clara la intención y está claro hacia dónde se quiere ir, ¿verdad? Y se cree en esto, pero cuesta a veces llevarlo, bajarlo a la parte operativa, porque muchas veces lo que se está proponiendo no es que vaya en contra, pero cuestiona un poco el cómo hoy se están haciendo las cosas o el porqué de ciertas decisiones y genera fricción internamente, ¿verdad? Entonces, en esos casos, la recomendación es arrancar con proyectos pilotos, proyectos medidos, pequeños, en donde el mismo valor de la solución se va demostrando, ¿verdad? Con inversiones pequeñas, con esfuerzos más bien acotados, y eso abre la puerta a mayor aceptación dentro de la empresa y sobre todo dentro del sector más operativo, para que vean el valor y digan, no, esto no nos está simplemente cuestionando, nos está cuestionando, pero nos va a llevar al siguiente nivel. Bien, y por último, ¿cómo contratar servicios por proyecto, tiempo, cómo funciona? Realmente, insisto, depende mucho de cada caso. Tenemos algunos clientes que los acompañamos de manera mensual, con cualquier tipo de necesidad, a través de horas, como más formato consultoría. Tenemos otros clientes que trabajamos por proyecto. Tenemos soluciones también que van contratos anuales, en donde se busca atacar distintos proyectos. Realmente conversemos para entender bien por dónde viene la mano, cuál es la necesidad, cuál es la situación actual a nivel de cada empresa, y con eso podemos irlos guiando de cómo avanzar, ¿verdad? No sé, Eric, si querés agregar... Uy, siguen más. Vamos a ver, yo sigo. Así, si marketing no me frena, yo sigo. Con cultura de datos, ¿cuáles son los modelos que brindan mejores resultados? Eric, yo creo que estas las hemos respondido. Nuevamente, no es un tema de un modelo u otro modelo. Depende muchísimo de cada caso, de qué información tenemos, de qué es lo que queremos predecir. Incluso en algunos casos hasta hemos llegado a buscar, alineándonos con los stakeholders, a buscar un tema que ha salido últimamente es el poder explicar los modelos. Hay ciertos modelos de Machine Learning, que lo que se llaman los de caja negra, en donde si no podemos explicar el resultado, nos cuesta más. Por ejemplo, para empresas en donde vienen arrancando, puede que ese tipo de modelos
tal vez no son los ideales porque son más difíciles de explicar. Es un poco más en creer en la tecnología y creer en la solución, porque son difíciles de explicar, porque utilizan N cantidad de variables, tratan de representar la realidad de lo mejor que pueden, pero son difíciles de explicar. Entonces hay veces que hay que dar un pasito hacia atrás e ir a modelos un poco más sencillos que nos permitan tener más claro el por qué se está dando cierto resultado. Eso nos ayuda también a que la parte operativa no se alinee, porque lo entiendan, porque podemos alinear todos los esfuerzos y decir, ok, estas son las variables que me están impactando principalmente y por este motivo nos va a hacer este cambio. Caso por caso, reitero, es una realidad, cada situación es única y hay que atenderla de esa manera. Nuevamente, los invitamos a que, estuvo muy interesante esta conversación, a pesar de que viene por escrito y nosotros respondiendo. Los invitamos a que nos contacten, a tener sesiones mano a mano para ver cómo les podemos ir apoyando en esta ruta de aprovechar los datos y de tomar mejores decisiones con modelos predictivos, con el uso de datos. Tal vez cerrar, muchas gracias por el espacio. Los estaremos invitando para el próximo webinar del mes que viene.